Ahí estamos. Bien, como habíamos acordado a principio de semestre, la última clase antes de la prueba comienza el día viernes en mediodía. Es nuestro solemne acto litúrgico, como indica nuestra portada de hoy. La idea es fundamentalmente responder últimas dudas, últimos comentarios, últimas eh, no sé, últimas indicaciones para la prueba. Así que les doy la palabra a ustedes, que son los protagonistas ahora. Don Harold, ¿algún comentario? Bueno, tal vez no se me escucha, ¿no? Esta cosa se tonta y no... Yo preguntaría por las pautas de las tareas que han preguntado nuestros compañeros en Moodle. Ya voy a revisar eso, los voy a publicar. Sería útil para estudiar un certamen que viene pronto. En todo caso, hay varios certámenes anteriores también que yo creo que serían más cercanos, digamos así, al certamen de lo que puedan ser las tareas. De todas maneras, me voy a preocupar de completar las pautas. Y bueno, otro comentario, que por razones de caídas de Zoom y otras cosas no alcanzamos realmente a ver un tema extremadamente importante, que todo el tema de programación dinámica. Les pido que realmente le echen una buena mirada a eso, porque esa es una técnica extremadamente importante para resolver muchos problemas con los que ustedes van a encontrar en eh, en su desarrollo profesional. Pueden encontrarse problemas de estos, así que por favor échenle una mirada. Es uno de los platos fuertes del ramo, precisamente. Que, como digo, porque se nos cayó Moodle varias veces en las últimas clases, no alcanzamos a verlo como correspondía. No sé, según nuestro acuerdo, yo iba a preguntar 3 veces si es que habían dudas, o consultas o comentarios. Eh, digamos que pregunto por primera vez si hay dudas, comentarios, consultas, algún otro tema que quisieran revisar de nuevo, tal vez, algo. Su palta, ahí su feroz palta. Faltas, están más o menos caras, pero se consiguen en la feria. O sea, falta, no sé, como comentario general nomás. Bueno, eh, revisen las cosas, digamos, en la prueba. La idea es
como tienen bastante tiempo, tienen tiempo para pensar bien las cosas y hacer ¿cómo se llama? Dar una respuesta más o menos ordenada y completa. Y a diferencia de un certamen en el cual simplemente por tiempo, digamos, uno no tiene la posibilidad de hacer las cosas en forma tan ordenada. Eh, de partida, sí, en este ramo los certámenes, creo que ustedes ya lo vieron en el primer certamen, que los certámenes son bastante pesados, digamos, porque hacer casi cualquier cosa que no sea particularmente trivial demanda inmediatamente hacer un montón de pega, digamos. Así que concéntrense en revisar, digamos, por ejemplo, cómo, o sea, concéntrense más bien en cómo organizar bien un algoritmo, en pseudocódigo. No es la idea generalmente estar escribiendo programas. Vean bien los conceptos, digamos, cómo la idea del ramo al final del día es, me enfrento a un problema, cómo puedo diseñar un buen algoritmo para resolverlo. Eso es lo que se quiere hacer con esto. Entonces, eh, concéntrense en eso. O sea, cuando son aplicables las distintas técnicas que vimos, cómo puedo asegurarme de que la técnica me da un resultado óptimo, me da el resultado del problema pedido o lo que sea, lo que se está planteando. Revisen los algoritmos que vimos, particularmente, qué sé yo, los algoritmos Dijkstra, Kruskal, Sprint, que Huffman, entiendan el por qué funcionan, no meterse en el detalle del funcionamiento del algoritmo en caso de necesidad extrema. Eso siempre lo van a poder encontrar en Wikipedia, ¿cierto? O en el apunte. Pero sí entender en términos generales qué es lo que pretende hacer el algoritmo y por qué funciona. ¿Sí? Que esa parte es la parte interesante acá, digamos, y también, obviamente, como digo, cómo puedo adaptar la idea que hay detrás de ese algoritmo particular para resolver algún problema tal vez parecido o tal vez completamente diferente, pero que tiene de alguna forma una estructura parecida. No sé, pues eso es lo único que les puedo dar como sugerencia, digamos, respecto de qué hacer con la prueba. Voy a estar pendiente todavía, obviamente, bueno, hasta el viernes y también durante el desarrollo de la prueba sobre potenciales consultas que puedan haber en Moodle, ¿sí? Fundamentalmente en Moodle. O sea, por favor, cualquier consulta háganla en el área de consulta de Moodle de manera de que la consulta no sea, eh, no la vea solamente quien la pregunta, sino que la vean todos, ojalá. Como siempre, la entrega de la prueba va a ser en formato electrónico, bueno, no tan siempre, ¿no? Por favor, una pregunta por cada hoja, cada página. Por favor, cualquier cosa que entreguen, si es que entregan el escrito de la prueba, pongan el nombre y el rol en alguna parte. Si es que juntan un programa o un archivo aparte con pseudocódigo o, y si yo no sé, pues, un mono, porque creen que con eso queda mejor explicar alguna cosa, por favor también pónganle el nombre y el rol a todas las cosas de manera de que uno pueda coordinar las cuestiones. ¿Sí? No sé, pues no sé si hay más consultas. Nicole, Sebastián, que se nos acaba
agregar ahora hace poco algún comentario, pregunta adicional. Revisamos algo más de programación dinámica, aprovechando de que tenemos tiempo, si es que no hay nada más que comentar. Bueno, ya que no hay objeciones, veamos de nuevo el tema, ¿cómo se llama? Programación dinámica, que como les digo, se me cayó feo el Zoom y no terminamos nada. La estructura general de los ejemplos que desarrollamos nosotros, en realidad aquí me cabe cuenta que faltan un par de pasos, digamos, que en realidad son cruciales, pero bueno, la estructura general de los ejemplos que vimos, de los ejemplos que se dan en el apunte de programación dinámica, tiene el siguiente esquema. O sea, se plantea alguna clase de recurrencia, de cómo calcular lo que a mí me interesa en términos de haber calculado esa misma cantidad, digamos, para subproblemas, ¿sí? Hay que identificar para eso cuáles son los problemas que son relevantes, los subproblemas relevantes, cómo se combinan para dar una solución. O sea, estamos hablando derechamente, como siempre, de diseñar un programa recursivo, identificar todas las alternativas que son relevantes, o sea, que básicamente típicamente el tema acá, igual que en Vivir y Conquistar, y también un poco muy similar a lo que ocurre con algoritmos voraces, estamos tomando una decisión, eso me genera un problema o varios problemas posiblemente menores, típicamente en programación dinámica lo que tenemos entre manos es alguna clase de subdivisión del problema grande en varios problemas más pequeños, pero a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Dividir y Conquistar, si es que se subdivide, aquí no está claro qué subdivisión usar, no puedo tampoco decidir, oye, ¿sabe qué más? Dividamos por la mitad. Capaz que la mejor solución se da en un tercio y dos tercios, y eso no lo sé. Entonces tengo que identificar cuáles son las divisiones o el efecto, digamos, de tomar una cierta decisión en esta etapa y cómo eso relaciona los subproblemas que resultan y posiblemente, si que tengo un poco de suerte o eh, un poco de ingenio que me sobra, puedo identificar algunos, eh, algunos candidatos a división o candidatos a petongo, digámoslo así, que definitivamente no sirven. Y eso siempre resulta beneficioso porque resulta que eliminar candidatos de petongo eh, generalmente va a reducir bastante el tiempo de ejecución del algoritmo. O sea, ahí está el corazón del cuento, o sea, plantearse bien claramente la recurrencia. Teniendo la recurrencia, un programa recursivo es prácticamente inmediato. No siempre va a ser así, pero en general va a ser bastante directo, digamos, llegar a escribir un programa recursivo o plantear un algoritmo recursivo pseudocódigo. Eh, Ahora que tenemos un programa recursivo, hay que ver cuáles son todas las llamadas recursivas que se están haciendo. Que en el fondo es lo mismo que hicimos en el punto A, pero ahora no en términos de problemas solamente, sino que llevarlo directamente a llamadas. Estamos básicamente llevando lo mismo, llevándolo un poco más hacia la máquina. Esto significa básicamente determinar cuáles son
los posibles conjuntos de argumentos que van a ocurrir en las llamadas del caso. En el fondo, si ustedes piensan más hacia adelante, lo que vamos a querer hacer después es precisamente ir llenando alguna clase de estructura de datos que registra el resultado, digamos, para los distintos conjuntos de argumentos posibles. Entonces, teniendo claro cuáles son los posibles argumentos, eso nos da una idea de qué clase de estructura de datos vamos a requerir, que es el punto D. Identificar dependencias, o sea, básicamente teniendo nuestra tabla, nuestra estructura de datos, podemos ver, siguiendo lo que dice nuestro programa recursivo o algoritmo recursivo, más bien, podemos ver quién depende de quién. O sea, para calcular este valor de acá, para el valor de i, necesito, qué sé yo, el valor para i-2 y el valor para i-5. Esa clase de cosas, digamos, de qué valores anteriores, digamos, dependen de la situación que quiero resolver en un punto dado, me permite entonces hacerme básicamente una idea de cómo tiene que ir fluyendo la información. Ahora bien, ese flujo de información, así en frío, en general va a ser un flujo de información bastante ancho, digamos así. O sea, está fluyendo información que puede fluir, digamos, simultáneamente en todo este cuento. Entonces, lo siguiente es ordenar este cuento y llevarlo, dado que nuestros computadores o nuestros lenguajes de programación más bien son en general secuenciales, no paralelos, tenemos que llevar este flujo paralelo de información a un orden de cálculo secuencial. El orden en que se obtienen los resultados en el programa recursivo es una posible manera de hacerlo, pero no necesariamente tenemos por qué seguirlo estrictamente. Podemos hacer el cálculo en algún otro orden si eso resulta ser conveniente. Y finalmente analizar los requerimientos de tiempo, hacerse alguna idea de cuál es la complejidad del algoritmo en términos de número de operaciones básicas del cuánto espacio ocupa y posiblemente tomar medidas para tratar de reducir el tiempo de ejecución, si es que se puede, o posiblemente, ese suele ser en realidad un problema más severo, reducir el espacio ocupado. Y el tema que a mí que había quedado fuera, digamos que voy a tener que integrar acá, es el hecho de que generalmente nuestra estructura así indicada acá simplemente me dice, mire, el valor óptimo es, como lo vimos en el caso de los proyectos de plantas, me dice, mire, la máxima ganancia que se puede obtener es 18. Genial, voy a decir yo. ¿Cómo lo hago? No tengo idea, pero es 18. Necesito típicamente aumentar, complementar, digamos, lo que hemos desarrollado como algoritmo con alguna estructura adicional que a mí me permita reconstruir el camino que llevó a la solución óptima, a la máxima ganancia, en este caso particular del caso de las plantas, y eso puede significar que va a tener que agregar alguna clase de estructura de datos adicional y posiblemente también, o sea, no hay posiblemente, sino que definitivamente también va a incorporar alguna clase de algoritmo para recorrer esa estructura de datos auxiliar que registra el cómo se obtuvo la solución para construir la solución que a nosotros nos interesa. No nos interesa simplemente saber que podría llegar a ganar 18, sino que nos interesa cómo lo hago. Eso.
que hay un par de ejemplos más de problemas resueltos mediante programación dinámica. No son en sí problemas particularmente importantes, pero sí son ilustrativos de las técnicas, digamos, de diseño correspondientes. El problema que sí es un problema importante es el problema de subsecuencias comunes más largas. El problema LSS, también el problema de frutos matrices que ilustra la situación en que tenemos más de una variable, digamos. Pero bueno, eso pueden verlo ustedes. El tema de... y como siempre, para demostrar que el algoritmo realmente nos entrega una solución correcta, tenemos tres condiciones a verificar, que en general son bastante obvias, digamos. La de estructura inductiva, la superestructura óptima y la elección completa. El punto es que, bueno, eso. Subsecuencia común más larga, el punto 22.8, sección 22.8, realmente es uno de los problemas, no es el único, pero es un problema clásico, digamos, importante, que se resuelve por programación dinámica. Les solicito que le echen una mirada a este tema, porque uno, en realidad es un problema importante, extremadamente, o sea, particularmente hoy día que están todos vueltos locos con cuentos de código genético y cosas así. Estamos hablando de comparar el código genético de dos especies distintas. Bueno, eso se transforma en el problema de qué es lo que tienen en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Bueno, la manera más simple, más clara, digamos, de expresar eso, es decir, la subsecuencia común más larga que tienen, que las partes que tienen parecidas más largas, y las diferencias entre ellos están dadas por esto, los líneas de más diferencia, que mínimas diferencias vienen a ser una manera distinta de ver el problema de subsecuencia común más larga. Caso de Unix, hace tiempos inmemoriales ya, hay un programa llamado diff que dado dos archivos que construye la diferencia entre ellos. Supongamos que tengo dos archivos X e Y que son bastante distintos en realidad, pero la idea de diff más bien es, por ejemplo, ver qué modificaciones se hicieron en el archivo tanto desde ayer a hoy día. O sea, estamos hablando típicamente de situaciones en que los archivos de base son bastante más parecidos que esto. Si ustedes se fijan, acá tengo un archivo X y un archivo Y. El archivo X y el archivo Y difieren en que aquí, por ejemplo, puedo considerar que al archivo X le quité la primera línea, quedó este, y le inserté estas dos líneas de acá, antes del bus. Le inserté después del bus el foo y cambié, eliminé Windows y puse Linux en su bestia, ¿sí? Entonces, si llamamos diff sobre ese programa, nos va a dar un resultado similar a esto. O sea, no hay garantía que sea eso lo que dé el programa, digamos, para hacer una cosa como esta. Es decir, que para desde el X construir el Y, lo que tengo que hacer es eliminar el foo, me quedo con el bar, el menos acá indica que esa línea se fue, el más indica que estas dos líneas se insertaron, lo mismo esta línea, se quitó esa línea y se puso esa otra. ¿Sí? Como decía antes, mucho de lo que
biología molecular es determinar diferencias entre secuencias de aminoácidos o de genes similares eh, en distintos organismos vivos. O sea, por ejemplo, no sé, eh, un péptido, el cual tengo algún conocimiento respecto de esa clase de cosas, digamos, que la insulina es un péptido, o sea, básicamente una proteína chiquitita. Y esa proteína chiquitita es en general muy parecida entre todos los mamíferos, pero con algunas diferencias. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas diferencias? Y ese tipo de preguntas son precisamente, tome la lista de aminoácidos que forman la proteína en, qué sé yo, el ser humano, tome la lista que forma esos aminoácidos en el caso del ratón, ¿cuál es la diferencia entre los? Bueno, los aspectos formales del cuento están planteados acá. Como les digo, por favor, échenle una mirada, piensen en cómo se enfrenta a resolver el problema. Hay acá una solución, digámoslo así, más bien pedestre de cómo enfrentar el problema, que funciona, pero es bastante ineficiente. Como el problema es bastante importante, se han desarrollado una serie de algoritmos bastante interesantes, bastante sofisticados, basados en otras ideas también para resolverlo. También, este es un buen ejemplo, pero no vamos a entrar nosotros acá en este ramo, lamentablemente, en esa clase de Honduras, en cómo podemos, en el fondo, utilizar esta clase de algoritmos para resolver problemas gigantescos que de por sí tomarían una cantidad enorme de espacio, guardar todos los subresultados correspondientes. Contrasten en particular esta manera de enfrentar los problemas con lo que hicimos cuando teníamos algoritmos voraces. Por ejemplo, el caso del código Huffman, nosotros tuvimos la suerte de que podemos simplemente tomar las dos hojas más menos frecuentes y unirlas. Y por lo tanto no tengo que preocuparme de otras posibles uniones de hojas. Si que quisiera enfrentar ese mismo problema utilizando la idea de programación dinámica, lo que tendría que hacer sería ver todas las combinaciones de hojas y ver dónde me lleva eso. Digamos. Eso sería el planteo de nuestra recurrencia. ¿Sí? O sea, también muchos de los problemas que nosotros enfrentamos en su oportunidad, que nosotros plantearíamos a primera vista, como problemas a ser resueltos ya sea por backtracking o algún esquema de búsqueda en profundidad tal vez, puede ser que que nos demos cuenta de que eso me lleva a resolver varias veces o muchas veces incluso algún subproblema común al irme por distintas ramas de mi recursión y por lo tanto terminar con algo que en realidad más vale la pena hacerlo por programación dinámica. Bueno, y para cerrar, en realidad yo les planteé un ejemplo la clase pasada. Déjenme irme a... No sé si esto... Va.
no me gustó, ya. Mm. No, no sé qué. ¿Dónde quedó esto? Comenté que este programita lo que hace es tomar una función f y la memoriza. ¿Sí? Lo que hace es crear una estructura, una lista a la que llama memo. Esa lista contiene básicamente la memoria y esa con los argumentos crea una función, un lambda, una función anónima, que lo que hace primeramente es buscar si es que los argumentos están en memo, si es que están, o sea, si match es verdadero, quiere decir que es el resultado de la función, y en caso de que no, eh, calcula el valor de aplicar la función a los argumentos y a memo básicamente le agrega el nuevo valor. ¿Sí? El punto interesante de esto es que si ustedes toman alguna cosa que de por sí es bastante ineficiente, como por ejemplo nuestro cálculo recursivo de los números de Fibonacci, que como vimos es exponencial y por lo tanto rápidamente revienta, esto lo transforma en una cosa que en vez de recalcular y recalcular y recalcular valores de los números de Fibonacci para valores pequeños, los calcula una vez y lo usa todas las veces que sea necesario. Eso es mucho más eficiente. Como les digo, eso es, en realidad es una demostración, llamémoslo así, un poco saliéndose por la tangente de lo que podemos hacer. Perfectamente podríamos hacer exactamente la misma idea a mano en un programa escrito en algún lenguaje de más alto nivel, a nivel de código fuente. Incluso hay lenguaje de programación, o sea, para Rakudo, que es un lenguaje de scripting, tal vez un poco parecido a Python. Existe un módulo externo que ustedes lo pueden invocar para cualquier función que ustedes hayan escrito en este lenguaje y con ciertas condiciones no demasiado complicadas, ya que estamos en eso, y que nos dan entonces nos da una versión memorizada de esa función que es mucho más eficiente. Eso para cerrar este tema de hoy.
Como digo, voy a estar pendiente a posibles consultas en Moodle, a medida que pueda, y ya está avisando que nuestra conexión de internet es inestable. Y nos vemos entonces el día viernes básicamente para comenzar nuestra prueba y eso. Así que no hay más comentarios ni más consultas. Quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos entonces eh, el día viernes.